How do you keep it up lately? I know you've been treading water so damn long, but if you promise just to keep it up, I promise I will sing along. Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un vídeo en el que quiero centrarme en hablar un poquito sobre el final de Dark, porque si bien es cierto que ya tengo un análisis hecho sobre la temporada al completo y también hablando un poco de ese final, sí que es cierto que necesitaba un poco reposarlo, leeros incluso a vosotros para ver cómo lo habíais percibido, qué os había sugerido este final, y hablar un poco más de él con respecto al significado, porque sí que es cierto que vemos un desenlace que tiene una interpretación, pero incluso en el desenlace que interpreté en mi review sí que es cierto que había algún fleco suelto que me gustaría aclarar ahora en este análisis. Además también me gustaría plantearos otra idea, otra posibilidad de lo que este final realmente quiere decirnos e incluso analizarlo también un poquito a nivel emocional con respecto a la evolución incluso de los personajes. Ya os digo que yo he quedado satisfecho con el final, incluso con la primera explicación que fue la que os di, pero siento que hay bastante más contenido que tratar. Con lo cual ya sabéis, suscribíos, dejad un like, el canal está creciendo mucho estas últimas semanas, con lo cual agradeceros también a todos los que os incorporáis, que después de Dark vendrán muchas otras series de las que hablar seguramente. Y nada, vamos allá, vamos con la interpretación del final de Dark. El primer final, o digamos que el final que todo el mundo entendió en un principio, es el que la serie directamente parece sugerir, que es que en este bucle que tenemos dentro de lo que es la propia serie de Dark, en un momento concreto, Claudia entiende cómo puede salir de este bucle, se lo explica a Adam, digamos que se genera una situación, un desdoblamiento que nunca ha ocurrido, habiendo descubierto obviamente ese mundo origen y esa forma de evitar que el desdoblamiento de los dos mundos ocurra. Adam tiene su redención, decidiendo dejar atrás sus objetivos para salvar a Jonas y decirle cómo puede deshacer de una vez por todas todo el entuerto, y luego ocurre lo que todos sabemos, que Jonas va a ese mundo origen y de esta forma se rompa el bucle y esa línea inicial que teníamos vaya en otra dirección. No ocurre el desdoblamiento jamás, y Tannhaus obviamente evita sentir todo ese dolor. Lo primero que quiero decir con respecto a esta idea, que parece un poco la que la serie ha querido transmitirnos más directamente, es que el plan de Tannhaus de alguna forma sí que ha funcionado. Él quería crear la máquina del tiempo para evitar que sus hijos murieran yendo él al pasado, pero en cambio generó dos mundos enteros que de alguna forma también han evitado que su hijo muera, con lo cual se podría decir que, con un montón de sufrimiento por el medio, Tannhaus consigue evitar que su familia muera. Pero bueno, de este final hay sobre todo un par de dudas bastante interesantes sobre cómo realmente ha podido ocurrir. Y la primera de ellas es el momento en el que Jonas y Marta, sé que os molesta bastante cómo pronuncio los nombres, pero son directamente cómo se pronuncian en la versión doblada al castellano, que sabéis que yo soy defensor de la versión doblada tanto como de la versión original. Pues en la versión doblada se llaman Marta, se llaman Jonas, se llama Eve y se llama Adam, con lo cual no me estoy inventando las pronunciaciones, son así en la versión doblada. Y bueno, haciendo este apunte, es cierto que hay un instante en este final en el que Marta y Jonas se ven a sí mismos de niños. Y no solo eso, sino que después recuerdan haberse visto. El hecho de que recuerden haberse visto indica que esto ya ha podido ocurrir en algún otro bucle, dando lugar a la segunda teoría que os quiero comentar. Pero yo lo que quiero es darle una explicación para que encaje con el primer final que os estoy planteando. Si es la primera vez que recorren ese camino, ¿cómo es posible que recuerden haberse visto de niños? Yo creo que la clave está en ese instante sin tiempo que se genera, ese instante extraño dentro de todo lo que ocurre, en el que el tiempo se convierte casi en un lugar físico, parecido a lo que ocurre en Interestelar. Pienso que la explicación buena es que la anormalidad de ese instante genera en ambos un recuerdo instantáneo a pesar de no haberlo vivido. Es decir, hasta el momento en el que ellos mismos se ven de niños, ese recuerdo no existía en sus cabezas, pero el hecho de estar en un instante tan peculiar como ese, lo que hace es automáticamente generar ese recuerdo en los dos. Es como si tú y yo no recordamos habernos visto, estamos en un instante sin tiempo, accedemos a una dimensión distinta, nos vemos y de pronto recordamos habernos visto y ese recuerdo se genera en nosotros. Esa es al final la explicación que le encuentro a que no sea todo un bucle continuo y a que sea realmente un momento nuevo dentro de todo lo que hemos vivido. A mí personalmente me convence y de hecho me gusta porque es algo bastante mágico dentro del bucle que tenemos, que se cree en el uno al otro ese recuerdo automático por estar en esa dimensión en la que el tiempo no existe o es algo físico.
Ya os digo, esto os puede convencer o no, pero yo de alguna forma es lo que entiendo. Y luego la otra pregunta es cómo Claudia es capaz en alguna vuelta de ese ciclo, en la vuelta 600, en la 1000, en la, yo qué sé, en la que sea que ha ocurrido, que algo cambie en ella, que se dé cuenta de que no está haciendo las cosas de la misma forma y de que hay un mundo origen. Pues bien, la explicación que yo le doy y la que tomo un poco también de la serie es que en algún momento se nos ha mencionado que puede haber pequeños cambios, digamos, en estos bucles. Ya vimos en el mundo de la otra Martha cómo existían modificaciones, pero que lo que tenía que ocurrir al final acababa ocurriendo. Quiero pensar que Claudia es el único personaje de toda la serie que sí que va aprendiendo de cada bucle. Es decir, que en esa información que se va transmitiendo a ella en cada giro de la historia, en cada vuelta a ese círculo, se va dando un poco más de información de lo que la Claudia anterior quizá le haya dado. Ese extra de información cada vez le va haciendo llegar más al meollo del asunto hasta que por fin se da cuenta de que hay otro mundo. Esto tiene sentido porque al final Adán y Eva, o Adam e Eve, son dos personajes que están increíblemente anclados en sus objetivos y no son capaces de aprender nada en cada nuevo recorrido del ciclo. Cada uno tiene su idea, uno con Sigmundus y otra con Eric Lux, pero siempre sin mirar más allá. Y la diferencia con Claudia es que ella se nos explica que sí que está aprendiendo de ese sufrimiento que implica estar en el bucle, que sí que evoluciona su personaje, que sí que es capaz incluso de salir y de aprender algo más que los demás. Y con estas dos explicaciones, que sí que es cierto que son bastante subjetivas y son al final interpretaciones de lo que ha ocurrido, para mí este final sí que cuadra perfectamente. Ahora bien, si tenéis alguna duda más, como siempre ponedla en los comentarios, porque no descarto hacer un vídeo hablando de las dudas y resolviendo dudas que hayan quedado en el aire de este final de temporada. La otra idea sobre el final viene a decirnos que todo seguiría siendo siempre un bucle. Es decir, que la familia de Tannhaus siempre tendría que morir para que Jonas y Martha existieran. Esta existencia tendría que llevarnos siempre a la salvación del hijo de Tannhaus y su familia, con lo cual el desdoblamiento de Martha y Jonas salvando el mundo siempre ocurre dentro del bucle, y las dos posibilidades, la de que la familia muera y dé lugar a los dos mundos, y la de que la familia viva, coexistan. Esa coexistencia de los dos universos en los que el bucle siempre va a ocurrir. Y la explicación que se nos da un poco para aclarar el final de la serie es que ese desdoblamiento final no sería un desdoblamiento aparte del bucle, sino que sería un desdoblamiento que formaría parte también del bucle. Por eso Jonas y Martha se ven a sí mismos de niños y ya lo recuerdan. El Adam que salvaría a Jonas sería un Adam distinto, generando otra realidad paralela, simultánea, distinta, y el final que vemos solo implicaría la destrucción de un bucle paralelo mientras los otros siguen girando. Lo entiendo a nivel conceptual y me parece una propuesta vuestra muy interesante. Además, creo que hay pistas que tenemos sembradas en la propia serie, incluso con ese final viéndose de niños, que podrían venir un poco a sujetar, digamos, esta idea. Pero también tengo que decir que no me convence del todo porque el objetivo en sí mismo de la serie creo que queda un poco diluido. La idea de que todo sea un bucle creo que termina en el episodio 7 y el objetivo del 8 creo que es también romperlo, con lo cual el pretexto de la ruptura, tan después de haber visto que era irrompible, no creo que sea otra argucia, digamos, del guión. Insisto, sí que me gusta la idea, sí que hay, digamos, pilares para sujetarla, pero quiero pensar que realmente la realidad con la que nos tenemos que quedar al final es la realidad en la que los hijos de Tannhaus viven y la otra de alguna forma desaparece. Y uniéndolo con respecto a los significados que la serie puede transmitirnos, me gustó mucho la idea de cómo Hannah, en ese mundo final en el que ya no está la gente que forma parte del bucle, ella tiene una especie de visión en la que recuerda todo ese dolor, esa oscuridad que suponía el bucle para los personajes, porque de alguna forma el bucle tenemos que entenderlo como una cárcel en el cual los personajes están recorriéndolo una y otra vez, sufriendo lo mismo una y otra vez, esas pérdidas dolorosas, esos dolores infinitos como el de Ulrich. Con lo cual Hannah plantea que el final del bucle para los personajes que forman parte de él no es un final triste, sino un final que supone salir de esa cárcel temporal en la que estaban metidos. Tal y como dijo Rodrigo AV también en los comentarios del anterior vídeo, quizá el final sea mucho más sencillo, quizá los bucles, quizá Jonas y Martha, todo sea un pretexto para entender la importancia que tiene la reconciliación con nuestros seres queridos, que dejarnos cosas por decir, que darnos la espalda quizá en un punto sea irreversible, causándonos un dolor que podía haberse aliviado con simples acercamientos. Tal y como dice el hijo de Tannhaus, cree haber visto unos ángeles. Tal y como dice Hannah, el bucle es al final un sueño, una especie de pesadilla, con lo cual en la realidad final, digamos, el bucle no ha ocurrido, solo han aparecido dos personas que han hecho que el hijo de Tannhaus se reencuentre con su padre. Y ahí está el valor un poco ético, sentimental también de la historia. Pero si entramos dentro del bucle, tal y como os he contado antes sobre Adam, hay personajes que no aprenden, que lo recorren una y otra vez, solo obcecados en sus sentimientos, en sus pensamientos, en sus anhelos. El bucle ocurre una y otra vez porque las personas no son capaces de deshacerse de sus sentimientos, no son capaces de deshacerse de esa esencia que les llevan a cumplirlos una y otra vez.
es al final la naturaleza imperfecta del ser humano. Ulrich no puede evitar sentir ese amor profundo con Mikkel e intentar ir a buscarle hasta el fin del mundo. Hannah no puede dejar de intentar sentirse querida, deseada, y por eso busca a Ulrich, busca a Egon, y eso es lo que termina haciendo que cumpla su destino. Bartosz siempre va a querer ser protagonista, siempre va a escuchar a Noah, siempre va a querer, al principio, formar parte de algo. Katarina también siempre va a buscar a su hijo, siempre va a querer recuperar a su marido. Son sentimientos internos de los cuales los personajes no pueden deshacerse. Por eso el bucle se repite una y otra vez en los dos mundos. Todos son presos de lo que realmente quieren. A nivel de sacrificio, la serie también tiene bastante que contarnos, porque por un lado está el sacrificio final. Sí que es cierto que Jonas y Martha están dispuestos a sacrificar su propia existencia por terminar con ese dolor, por sacar de ese dolor a todas las personas que ellos quieren y por hacer que las cosas sean como tengan que ser. Pero es que también es muy importante el sacrificio de los personajes que forman parte del bucle y que, a sabiendas, como son los miembros de Sigmundus o los miembros de Erit Lux, sabiendo lo que va a pasar, aceptan sus destinos, incluso se dedican a rehacer todo lo que tiene que ocurrir, sabiendo que eso trae sufrimiento para todo el mundo, pero con la esperanza siempre de que en algún momento las cosas vayan a ser distintas para que los eventos que han ocurrido y les han hecho daño ocurran de otra forma. La idea de Dark, ese determinismo, ese no poder cambiar las cosas por culpa de cómo somos y cómo sentimos, es algo súper importante, y la idea de que Adam sea por fin también capaz de desapegarse, de dejar a un lado todos sus objetivos, de salirse de su propio bucle, escuchando a Claudia, escuchando a alguien que sabe más que él, tiene que aceptar también desde la humildad que él quizá esté equivocado. Ese último Adam que nosotros vemos del bucle, que es capaz de verdad de aprender la lección de la historia, también le da muchísimo valor. Y aquí quiero hablaros de una explicación muy interesante que se me ocurrió mientras hacía este guión con una amiga mía, que hemos estado los dos pensando muchísimo sobre la serie, y es que la paradoja que nos plantea, digamos, esta ficción, sobre todo en su temporada final, es la del gato de Schrödinger. Tal y como decía esta paradoja, recordáis que es tener una caja con un veneno que depende un poco del estado cuántico de unas partículas y que al observarlo, este estado se define, es decir, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo dentro de la caja, porque depende, digamos, del estado de esa partícula cuántica, y esta partícula, al ser observada, y exclusivamente al ser observada, se define en un lado o en otro. Y al observar la caja, veremos si finalmente el gato está vivo o está muerto. Y esto es Dark. Dark es una paradoja de Schrödinger, en la cual la familia de Tannhaus están vivos y muertos mientras vemos la serie y no conocemos el final, pero el final implica destapar la caja y ver que están vivos. Y esta paradoja me parece muy bonita. Es una forma también de implicar al espectador dentro de la trama. No sé si me pilláis a nivel metafórico lo que quiero decir, pero le da un valor extra al visionado de la propia serie. Al igual que hay que levantar la caja para que el gato viva o muera, hay que ver la serie para que los mundos cuánticos que Tannhaus ha abierto se definan, y de esta forma se salve su familia. Con lo cual, felicidades, si has visto Dark, has contribuido a que se salve la familia de Tannhaus. Ya sabéis que me gusta mucho divagar con este tipo de interpretaciones, pero espero que se pille un poco el point de lo que estoy contando. Con lo cual, nada, estas son las interpretaciones que quería haceros un poco del final de la historia, interpretaciones algo más íntimas, algo más subjetivas, sobre cómo quizá he vivido yo la historia, cómo la entiendo y obviamente escuchándoos un poco porque siempre tenéis mucho que aportar. Y quiero que me contéis qué os ha sugerido la historia, qué lecciones sacáis quizá de lo que habéis visto, cuál creéis que es la moraleja de todo lo que se nos cuenta. Luego también me gustaría que me contarais qué final es el que os convence más, que todo ocurra, digamos, como lo expliqué en la review, ese primer final, o que quizá todo sea un bucle, que de alguna forma todo esté destinado a repetirse o coexistan las realidades, cualquier cosa. Os escucho. Creo que han hecho un trabajo estupendo con esta serie, creo que la serie realmente está muy bien atada, con ciertos cabos abiertos a libre interpretación, pero que no desmerecen entender la historia en su conjunto, sino que digamos que nos dan unas opciones para poder encajar las últimas piezas del puzzle a nuestro gusto, y por eso insisto que quiero escucharos. Un saludo, ya os digo que Dark ha sido un viaje increíble en el canal, creo que todos lo hemos vivido con muchísima intensidad y que vamos a guardar un recuerdo muy bueno de esta serie. Para mí ya estaba en el top de mis favoritas y este final obviamente la mantiene ahí. Y nada, nos vemos otro poco por el canal. Ya os digo que tengo en mente otro vídeo resolviendo dudas, diría yo que es el título, resolviendo un poco las dudas finales que os han quedado en los comentarios y tal, para que cerréis un poco mejor la historia. Así que hasta la próxima, nos vemos otro poco por el canal.